Imagina un imperio que, lejos de ser controlado por reyes o emperadores, es manejado tras bambalinas por una familia cuyos hilos invisibles parecen extenderse por todo el continente europeo. Su nombre resuena en susurros y sus decisiones, aunque ocultas, han moldeado la historia de naciones enteras. Esta es la historia de la familia que no necesita coronas ni tronos para ejercer su poder. Son los verdaderos dueños de Europa, cuyos intereses y ambiciones trascienden las fronteras y cuya influencia ha permanecido inquebrantable durante siglos. En una época donde las monarquías y los imperios definían el destino de las personas, una familia de banqueros cambió el juego para siempre. No eran reyes, pero su influencia se extendía desde los palacios hasta las casas de los plebeyos. Con un apellido que pronto se convertiría en sinónimo de riqueza y poder, comenzaron a tejer una red financiera que cubriría Europa y el mundo entero. Todo empezó con un hombre de negocios astuto y sagaz, nacido en el siglo XVIII, que comprendió que el verdadero poder no residía en la posesión de tierras, sino en el control del dinero. Este hombre, que comenzó su vida en las calles de un pequeño gueto judío en Frankfurt, Alemania, tenía una visión clara: crear un imperio financiero que dominara Europa. Y lo logró, fundando una dinastía que, con el tiempo, se convertiría en el eje central de la economía mundial. Sus hijos, que heredaron no solo su fortuna, sino también su aguda inteligencia, se dispersaron por las principales ciudades europeas: Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt, estableciendo una red de bancos que se comunicarían entre sí como los tentáculos de un pulpo gigantesco. No era solo dinero lo que manejaban, tenían el control sobre gobiernos, ejércitos y el destino de naciones enteras. La familia era como un enigma envuelto en un misterio. En los bailes de la alta sociedad, entre las intrigas de los palacios, sus miembros se movían con la habilidad de un maestro de ajedrez, siempre 10 pasos por delante de sus oponentes. No necesitaban alardear de su poder, porque todo el mundo sabía que estaban allí, en las sombras, tirando de los hilos. Su fortuna no se medía solo en oro, sino en influencia, y esa influencia era lo que les daba el control sobre Europa. Eran los banqueros de reyes y emperadores, los prestamistas de naciones y los financiadores de guerras. Pero no se limitaban a prestar dinero, sabían cómo hacer que ese dinero trabajara para ellos. Financiaban a ambos lados de los conflictos, asegurándose de que, independientemente de quién ganara, ellos siempre saldrían victoriosos. Su capacidad para jugar con el destino de las naciones era casi sobrenatural. Cada préstamo, cada inversión, era un movimiento en su tablero de ajedrez, diseñado para consolidar su poder y ampliar su red de influencia. Pero su poder no solo provenía de su riqueza, también lo hacía de su unidad familiar. Cada miembro de la familia tenía un papel que desempeñar, y todos trabajaban juntos hacia un objetivo común. No había lugar para las traiciones o los juegos de poder internos que tan a menudo destruyen a las grandes dinastías. Eran una máquina bien engrasada, impulsada por una ambición implacable y una visión compartida de dominación financiera. Sabían que, para mantener su poder, debían permanecer unidos, y lo hicieron, generación tras generación, consolidando su control sobre Europa. La clave de su éxito fue su capacidad para adaptarse a los tiempos. Cuando el comercio internacional creció, ellos estuvieron allí, listos para financiar las nuevas empresas que surgían. Cuando las guerras devastaron Europa, supieron cómo convertir la destrucción en una oportunidad de negocio. Nada se les escapaba. Siempre estaban un paso por delante de los cambios sociales, económicos y políticos. Donde otros veían crisis, ellos veían oportunidades. Donde otros fracasaban, ellos prosperaban. Y así, con el paso del tiempo, su influencia se extendió más allá de las fronteras de Europa. No había rincón del mundo que estuviera fuera de su alcance. Eran la fuerza invisible que movía los mercados y dictaba las políticas. Cuando un gobierno necesitaba dinero para construir un ferrocarril o expandir su ejército, acudían a ellos. Cuando una empresa quería financiar una nueva tecnología, la familia estaba allí, lista para invertir. Su presencia era omnipresente, pero siempre discreta, siempre detrás del escenario. A pesar de su enorme poder, la familia entendió que su supervivencia dependía de mantenerse en las sombras. No buscaban la atención pública ni el reconocimiento. Sabían que la verdadera influencia se ejerce mejor desde las sombras, sin llamar la atención sobre uno mismo. Esta estrategia de discreción fue lo que les permitió mantener su poder durante tanto tiempo, mientras otras familias poderosas caían en desgracia o eran destruidas por sus propios excesos.
Pero ¿cómo se puede mantener tanto poder durante tanto tiempo sin que el mundo se entere? La respuesta radica en su capacidad para controlar la narrativa. Tenían a su disposición los mejores medios de comunicación y las más influyentes voces en la política. Cuando surgían rumores sobre su influencia, sabían exactamente cómo manejarlos, desviar la atención y asegurarse de que el foco nunca estuviera en ellos por mucho tiempo. Dominaban el arte del control de la percepción y esta habilidad les permitió operar con una libertad que otros solo podrían soñar. Sin embargo, aunque su poder parecía inquebrantable, no estaba exento de desafíos. A lo largo de los siglos, se enfrentaron a revoluciones, guerras mundiales, cambios radicales en la economía y la política. Pero cada vez que el mundo parecía tambalearse, ellos encontraban una manera de adaptarse y prosperar. Su capacidad para reinventarse y anticiparse a los cambios fue lo que les permitió no solo sobrevivir, sino también seguir creciendo y extendiendo su influencia. Llegó un momento en el que su poder se extendió tanto que empezaron a ser vistos no solo como una familia de banqueros, sino como los verdaderos arquitectos del destino de Europa. Eran los titiriteros, y los gobiernos, los mercados y los ejércitos eran sus marionetas. Sus decisiones, aunque ocultas, tenían repercusiones que se sentían en todos los rincones del continente. Y sin embargo, a pesar de su inmenso poder, se mantuvieron siempre a las sombras, dejando que otros ocuparan los focos de atención mientras ellos movían los hilos desde detrás del telón. Con el tiempo, surgieron leyendas y teorías sobre su influencia. Algunos decían que controlaban el mundo entero, que cada gran evento histórico estaba, de alguna manera, conectado con ellos. Otros afirmaban que eran los verdaderos gobernantes y que los reyes y presidentes eran meros peones en su tablero de ajedrez. Y aunque muchas de estas historias eran exageradas o directamente falsas, había un núcleo de verdad en todas ellas. Esta familia tenía un poder que pocos podían comprender, y lo ejercían de manera que la mayoría nunca llegaría a sospechar. A lo largo de los siglos, muchas cosas cambiaron en Europa. Reinos se levantaron y cayeron, las fronteras se redibujaron una y otra vez, y las ideologías políticas fueron y vinieron. Pero en medio de todos esos cambios, una cosa permaneció constante: el poder de esta familia. No importa lo que sucediera en la superficie, ellos siempre estaban allí, controlando las riendas del poder, asegurándose de que su influencia nunca disminuyera. Y así, mientras el mundo miraba hacia los líderes visibles, hacia los reyes, emperadores y presidentes, la familia continuaba operando en silencio. Eran los dueños de Europa, pero no necesitaban que nadie lo supiera. Su poder no residía en los títulos o las coronas, sino en su capacidad para controlar el flujo del dinero y, con él, el destino de naciones enteras. Eran los verdaderos amos del continente, y lo seguirían siendo mientras el resto del mundo continuara mirando hacia otro lado. Esta familia, cuyos nombres rara vez aparecen en los libros de historia, ha tenido un impacto más profundo en Europa de lo que cualquier monarca podría haber soñado. No solo son dueños de una riqueza incalculable, sino que son los arquitectos silenciosos del destino del continente. Y mientras los siglos pasan y las naciones cambian, ellos permanecen invisibles pero omnipresentes, los auténticos dueños de Europa. Bueno, parece que después de todo, no necesitamos monarquías ni imperios, porque ¿para qué tener un rey cuando puedes tener una familia que maneja el continente entero desde la comodidad de sus salones privados? Olvídate de las coronas y los tronos dorados. El verdadero poder no necesita de esos adornos. Solo se requiere una buena cuenta bancaria, algunas inversiones estratégicas y la capacidad de mover los hilos desde las sombras. Así que, mientras todos miramos hacia los reyes y presidentes, los verdaderos titiriteros siguen disfrutando del espectáculo desde su palco de lujo.